Está con nosotros la licenciada Gabriela Silvestri, fuerte el aplauso para ella. Para hablar de algo muy, pero muy interesante, ¿o no, Gaby? Sí, hoy vamos a hablar acerca del trastorno bipolar. Bien, como para que lo pueda entender, pero cortito, ¿qué es el trastorno bipolar? Algunos le dicen, qué bipolar, y vos automáticamente pensás en alguien que salta de un estado a otro constantemente. ¿Es así eso? No, eso es lo que generalmente conocemos coloquialmente como algo como a veces llega a ser hasta un insulto que se le puede decir a alguien como, uy, vos estás re bipolar, cuando alguien está como muy alegre y después pasa al enojo o a la ira, digamos. Pero no, el trastorno bipolar es una patología que a veces llega a ser muy difícil de diagnosticar y los pacientes que padecen esta patología transitan por varios médicos, digamos, porque más allá de lo que se piensa, de que puede ser como un momento de pasar de la alegría a la tristeza, son fases muy profundas que se atraviesan desde la melancolía hacia la manía. Y cuando el sujeto está dentro de la fase maníaca, a veces también es difícil como distinguirlo, porque la manía hoy va muy de la mano de la época. Es esto de los que todo el tiempo están como en proyectos, pensando cosas, que no pueden parar de hacer, digamos. Entonces van como muy de la mano con todo eso. Bueno, y trajiste un caso testigo, por decirlo de alguna manera, muy interesante por la actividad de esta persona. Sí, me pareció, leí el recorte hace unos días en un medio digital y me pareció muy interesante. Es una persona que ella es fotógrafa y hizo autorretratos de ella durante varios años y se puede ver cómo atraviesa la enfermedad, digamos, cómo se va manifestando este trastorno bipolar. Y esta misma persona cuenta de cómo a veces se levantaba con miles de proyectos en la cabeza, que lo que tiene la manía no es que uno puede pensar muchas ideas, sino que los pensamientos pasan tan fugazmente que no se puede pensar con claridad. Concretamente, Gaby, ¿qué le pasa o cómo alguien puede tener idea, cuál es un síntoma que puede despertar una alarma para que alguien pueda decir, mamá, papá, yo mismo debería ver si no tengo algún trastorno bipolar? Bueno, es esto de que hablamos de fases, digamos, ¿no es cierto? Es una persona que la melancolía está muy marcada por la tristeza, una persona depresiva, que tiene trastornos del sueño, que duerme muchísimo, que se siente muy cansado o que no puede conciliar el sueño, que no tiene ganas de hacer nada, esta apatía de que nada le interesa, es como que está en la sombra, digamos, ¿no es cierto? Y después aparece una fase maníaca que es lo opuesto totalmente a esto, de que vos pensás y decís, cómo esta persona que hace unos meses estaba que no se podía levantar y ahora no puede parar de hacer, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a veces es difícil de distinguir la ¿Son enfermedad. ciclos que se repiten, Gaby? Pasa nuevamente a la depresión, pasa nuevamente a la manía, ¿es algo que va saltando de uno en otro o no siempre? Y la verdad es que cada caso es único, digamos, sí. No es que se puede generalizar en esto, pero sí que está muy marcado por la melancolía y la manía, digamos, eso es como la bipolaridad. Y la cuestión acá es que a veces llega a ser de difícil diagnóstico, digamos, ¿cierto? Me imagino, y digamos, ¿cómo hace para continuar una persona así? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se puede sobrellevar? ¿Hay maneras de paliar esto? Sí, hay tratamiento, por supuesto que es un tratamiento psicológico acompañado muchas veces con el tratamiento farmacológico, acompañado con el psiquiatra, digamos, pero esta es una patología que afecta muchísimo la vida personal y laboral, lo profesional también de la persona, digamos, porque hay veces que es muy difícil levantarse y otras veces que es muy difícil quedarse quieto y pensar y prestar atención, digamos, o sea, es una vida muy difícil, digamos, pero bajo tratamiento se puede estabilizar. Y que también debe ser difícil para el entorno. Muy difícil para la familia también. No tengo dudas. ¿Es más común de lo que parece? Es muy común, en esta época sí, es muy común. No recuerdo en este momento los porcentajes, cuáles son las estadísticas, pero sí es un trastorno que se presenta con mucha frecuencia. Bien, para aquellos que quieran encontrar a Gaby ya lo saben, la encuentran en las redes sociales,
Silvestri en Instagram, licenciada Gabriela Silvestri en Facebook, o si no, se contacta con nosotros y es más fácil eso por ahí, que los hacemos llegar a Gaby para una consulta y para que traten de acomodar un poco las cositas, que no es para nada fácil. Bueno, vos ya estás atendiendo presencialmente, obviamente, ¿no? Sí, yo ya estoy atendiendo de forma presencial acá en Corrientes, y a las personas que están afuera de Corrientes trabajo de manera online. Bien, hay de eso también mucho, ¿no? Sí, yo antes trabajaba en Resistencia, así que tengo muchos pacientes de allá que en este momento tenemos las sesiones por videollamada. Esto nada que ver con la bipolaridad ni nada, que creo que no te lo pregunté nunca. Esta realidad y, por ejemplo, esto de vivir acá y de no poder cruzar para atender a los pacientes en el Chaco y hacer que tengas que verlos a través de internet, hace que también los horarios se confundan, de que alguien que necesite apoyo o una palabra llame o consulte en cualquier horario. Sí, yo creo que esta cuestión del teletrabajo hace que las personas se confundan en relación a que pueden llamar, escribir en cualquier horario, pero está en la persona que contesta poder poner los límites. Me parece que eso es fundamental para las personas que trabajan desde su casa, y más ante esta situación que todos estamos un poco trabajando desde casa, porque si no los límites son muy difusos, digamos, pero hay que ponerlos. Estaría bueno para hablar de esto en algún momento, ¿no? Porque hay un montón de gente haciendo trabajo desde su casa y que, con los que hablo, la mayoría de las familias se quejan de que no hay manera de que paren, porque como están en la casa, siempre están disponibles y siempre tienen un ratito más para hacer algo, ¿no? Sí, es cierto, es una de las desventajas, digamos, pero es un aprendizaje. Yo siempre digo que el teletrabajo no es para cualquiera, porque hay que hacerse de un hábito, hay que poder hacerse un espacio dentro de la casa para trabajar, pero no es imposible, de hecho que muchos nos ayornamos y lo estamos haciendo, pero hay que generar nuevos hábitos. Gracias, Gaby, como siempre, nos vemos la semana que viene.